que a pesar de que está concebido como dos exposiciones, digamos, individuales, que es de donde parte la idea de Paisajes de Barrio, pues hoy estamos como en esto que yo nombro como una especie de eclipse, ¿cierto? Estamos presenciando el cierre de la exposición Fisgón de Barrio, de Pablo Adarme, que se compone de todos estos elementos que estaban arriba en el piso, las piedras, los cables, las lámparas que están colgando en el espacio. Y damos la bienvenida a la obra portal, una ventana, ¿cómo se llama? Una ventana al portal, al aeropuerto, el nombre es más largo, ¿no? Portal, ¿no? Portal al aeropuerto de Techo, ¿no? Entonces, a partir de esos dos proyectos, digamos como que digamos como en esta dinámica que venimos haciendo con los proyectos en Artitis, que buscan conectar a la gente del barrio con el arte, con la plástica, con las ideas, con la creatividad. Quisimos también, obviamente, acá en nuestra vitrina, invitar a algunos artistas a también conectar con las obras que estamos presentando en la parte de arriba. Si quieren pueden algunos hacerse acá a este lado, o si quieren ustedes pueden pasar, acá todavía hay algunos puestos disponibles. Entonces, bueno, básicamente es eso. Esa es, digamos, como la idea a partir de la cual va a girar el proyecto, digamos, de la charla que vamos a tener el día de hoy. Y pues comenzando, yo quiero comenzar acá como por el principio, pues, que es desde dónde viene la invitación. La invitación viene de un programa, que es el programa Arbo, que ya Natalie nos va a contar acá un momentico de qué trata el programa, y a partir de ahí pues se empieza, digamos, como a conspirar este proyecto. Entonces, Natalie, bienvenida, muchísimas gracias también por acompañarnos, gracias de verdad por la invitación y sobre todo por el respaldo y la sinergia que nos han brindado en la concepción y en la ejecución de este proyecto. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias y cuéntanos un poquito qué es esto del programa Arbo. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá y bienvenidos. Tal como lo comenta John, esto hace parte del programa de ARPO, Salas Itinerante, que es un programa que busca apoyar proyectos que se están dando por fuera de las salas de la Cámara de Comercio. Entonces, en este caso, este año tenemos, en este momento que pueden también visitar, esta exposición, Paisajes de Barrio. Tenemos también vivo, encuentros con el río Bogotá en la Casa Museo Tequendama, la del Sal de Tequendama. Y además tenemos los oficios sin nombre en la Catedral de Sal, en el Museo Subterráneo Monumental, 180 metros bajo tierra. Pero entonces este proyecto puntual nos parece muy importante apoyarlo desde la Cámara de Comercio porque busca también dinamizar economías de otros sectores, no quedarnos en las mismas galerías, sino también visibilizar proyectos que llevan bastantes años, como es el caso de Artitis, que lleva 11 años, si no estoy mal. Entonces, no siendo más, bienvenidos todos y gracias a todos los artistas, a Guillermo, a John, pues sí, gracias y bienvenidos. Listo, muchas gracias, Natalie. Entonces, en ese orden de ideas seguimos ahora con un invitado muy especial también, que es Guillermo Vanegas. Él tuvo la amabilidad de colaborarnos a hacer como ese punto de vista externo del proyecto. Él es quien escribió nuestro texto de sala y quien tuvo la amabilidad también de conversar con nosotros para poder, como digamos, visto desde afuera. Ustedes saben que cuando uno, digamos, trabaja acá dentro del proyecto y es quien concibe el proyecto, pues digamos que a veces esas visiones tienden a ser pues muy, no sé, endogámicas o de pronto tanto cerradas. Entonces, en este caso, pues la función de Guillermo fue como un poco dar esa visión desde afuera, ¿no? Desde la experiencia de él. Y pues yo quedé por lo menos muy complacido con ese texto. Guillermo, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y él es a su vez quien va a guiar este conversatorio, ¿sí? Entonces, bienvenido Guillermo, bienvenido Pablo, bienvenido Sergio, bienvenido Jonathan, bienvenido Gabriel, que son nuestros artistas. Ya Guillermo pues va a ir hilando acá la conversación y pues, charlamos un poquito acá de qué es Paisajes de Barrio, ¿vale? Bienvenidos. Perdón. Buenas noches, me encanta el audio como de iglesia cristiana, garaje abierto, bafle, vecinos mirando como que de racabulla,
no entiendo nada y no quiero rezar. Pero más allá de eso, como para comenzar, sobre todo la gente del barrio ya lo sabe, pero nosotros no. Porque esto no se llama artritis, sino artitis. Por favor, resuélvanos esa duda. Bueno, pues la operación conceptual de artritis es igual que artritis, solo que artritis es cuando se le inflama a usted las articulaciones, artritis es cuando se le inflama el arte, ¿no? Entonces lo que se busca es eso, que sea algo como contagioso, como que llegue y que se expanda, más sobre todo porque pues obviamente desde el comienzo el proyecto está concebido como un espacio que abre monte, ¿no? que llega a donde no llega usualmente en las artes plásticas y visuales. Por eso es artritis. Listo, entonces creo que ya está como la entrada a la exposición. De hecho, la charla, que es como un encuentro, un puente entre dos exposiciones. La primera que abrieron Pablo y Gabriel, esta que abren Jonathan y Sergio, donde básicamente hay una pregunta, me parece a mí, como muy urgente para las personas que vivimos más allá de la 30, o los que nos criamos más allá de la 30 hacia el occidente, más allá de la sexta hacia el sur, más allá de la 72 hacia el norte, y es cómo crece la ciudad. Y en ese sentido, la curaduría que propuso John apuntaba un poco a eso, como que la ciudad, se nos ha vendido la idea de que la ciudad depende como de planes maestros, de ordenamiento territorial, de procesos de gentrificación, de procesos de urbanización agresivos y por supuesto para el país en el que vivimos también de procesos de guerra civil continuada, donde los desplazamientos hacen que crezca la ciudad hacia afuera como a las patadas, y como que el Estado llega después a decir, bueno, pongamos servicios, pongamos rutas de transporte, normalicemos. Y en este caso me parece que Artitis está como localizado estratégicamente, pues no digo como, John se consiguió el spot para estar entre Techo y Mundo Aventura y Plaza de las Américas y Transmilenio hacia un poquitito más hacia arriba, pero pues por fortuna para Artitis sí, desde el punto de vista que tiene sobre todo allá en la sala, sí se ve como una ciudad que está creciendo y que está como en una pujanza rara, que no es como ni clase media ni clase baja, sino como clase obrera tratando de surgir, haciendo las ampliaciones cuando está lo de la cesantía, cuando se ganan una rifa, cuando coronan. Y en ese sentido me parece que Paisajes de Barrio logra como articular eso. Entonces, para darle ya la palabra a los artistas, me gustaría como sobre todo como dividir la presentación como en pequeños monólogos para que nos hablen de las obras que presentaron y ahí vamos articulando, ¿vale? Entonces me parece que podríamos empezar con Gabriel, que es el autor de la obra de las llaves con las cuales se abre, de hecho, el ingreso hacia el primero de los dos ciclos de exposiciones, que después lo concluiría Pablo. Bueno, acerca de la obra yo la pensé para una exposición en el 2023, para un espacio que funciona el 7 de agosto. Tal vez han escuchado acerca de ese espacio que dirige Humberto Humo, que se llama Apartamentos. Hizo parte de una exposición que yo titulé Liquidación Total y tenía varios objetos como intervenidos, y entre esos estaba este que a mí me surgió como la idea de este objeto dando como unas caminadas por el 7 de agosto, por el 12 de octubre y por esos barrios circundantes, como dándome cuenta de esto, de los avisos que hay en las cerrajerías y en las ferreterías de los barrios, que son como estas llaves de plástico. Y una vez caminando por una calle del 12 de octubre, yo recuerdo que vi dos llaves y estaban como, eran 2,5 porque esas llaves son muy frágiles, y estaba como despedazada la tercera, y a mí me pareció genial eso de poder hacer un llavero real, que fuera como un llavero gigante real de Bogotá, que es lo que yo tenía en mente haciendo esta obra. Es que digamos que cuando yo la estaba haciendo, yo creo que esto yo no he hablado mucho de esto, pero es que cuando yo la estaba haciendo yo pensé mucho como en el año 2017 cuando vino el Papa. Al Papa le dieron las llaves de Bogotá a Francisco por haber venido, a los invitados ilustres, y las llaves, el acto de entregar las llaves de una ciudad, y esto son como, pues es una cosa simbólica, pero las llaves que se le entrega a estas personas son como unos objetos, es como un objeto todo arcaico, como todo obsoleto, es una llave como medio medieval, que es como cero que ver como con unas llaves reales de una ciudad real.
Y a mí me parece que estas son como las llaves de la ciudad real, que es como una ciudad que requiere como de 10 chapas para poder entrar, que tiene como, sí, que es como, que son pesadas, que es como una carga inmensa tenerlas al hombro, es como jodido perderlas, pero es posible perderlas porque pues son llaves, básicamente. Sí, y ¿qué más? No, pues yo las llaves las conseguí yendo a las cerrajerías y a las ferreterías y preguntándole a los dueños que me vendían la llave, ¿no? Y en esas yo me pude andar como unas 30 o 40 porque muchos me decían como, no, baila, yo no, ¿usted qué va a hacer con eso? ¿Va a montarme como una cerrajería, como la competencia o como baila, yo no le voy a dar nada? Pero otros sí decían como, no, pues téngala y tal, porque es que además yo conseguí, pues ahorita pueden como medio darse cuenta, pero las llaves tienen como los dientecitos son diferentes. Hay unas que son las gruesas de seguridad, incluso hay una de un carro, hay varias, hay dos chinas, ¿no? Que fuera como, sí, que tuviera como esa característica individual el objeto de la llave, como inflada, ¿no? Y sí, conseguí 10 llaves y después las adapté a estas argollas que funcionan como como un llavero real, porque funciona a presión. Entonces también me dirigí a una persona, un ornamentador, para que me hiciera las estas y después yo las uní y sí, creo que eso es. Bueno, yo voy a empezar un poco contándoles sobre de dónde viene ese nombre, Fisgón de Barro. Bueno, me pareció súper importante en un momento dado, digamos, de todo lo que he hecho y de mi experiencia como artista y como profesor y como fotógrafo, digamos, como en lo que más me he dedicado a lo largo del tiempo, y es enunciar ese lugar desde el cual construyo imágenes, fisgoneando sin duda alguna, fisgoneando en los barrios, en esos barrios que recorro, en esos barrios en los que en un momento dado de mi vida he vivido, he tenido, digamos, un sinnúmero de experiencias y desde el cual se han entablado un sinnúmero de conversaciones y también una conciencia de un entorno material, atravesado obviamente por unas cuestiones sociales, políticas y económicas que tienen que ver con la distribución, digamos, como de los recursos en nuestro contexto. Entonces es un poco, digamos, como anecdótico, porque en una de esas, en un barrio, tomando una fotografía de algo que me llamó la atención, salió una señora por la ventana de una casa y me dijo: oiga, ¿usted qué es lo que hace ahí? ¿Qué es lo que tanto ve? ¿Qué es lo que tanto mira? Y entonces, pues yo, bueno señora, pues nada, es que me llamó la atención esto y por eso estoy haciendo esta fotografía. La señora entonces ya bajó y me dijo, pero usted, no entiendo, ¿por qué le interesa fotografiar eso? ¿Qué tiene eso si acá no hay nada que ver? Entonces, esa, digamos, como esa conversación generó un sinnúmero de preguntas acerca de qué será, digamos, como lo que hay que ver, hacia dónde está dirigida, digamos, como nuestra mirada. Yo le eché el carretazo, sin duda alguna, a la señora, le conté que era artista, que había estudiado artes, que había estudiado fotografía, que además de eso era profesor universitario, que hacía fotos, y que eso es algo que me había interesado desde, digamos, como desde ese marco de un capital, digamos, como de pensamiento, era interesante. Que por qué, entonces ella me decía, pero ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué viene acá? Acá no hay nada que ver. Entonces ahí empezó, digamos, como toda la cuestión y qué es lo que hay que ver, qué es y dónde se presenta supuestamente lo que se considera arte, ¿sí? ¿Cuáles son esos lugares? ¿En qué sectores de la ciudad, por ejemplo, están? ¿Quiénes pueden, digamos, como acceder a esos lugares? ¿De qué manera se accede a ellos? ¿Sí?
y que tiene que ver, digamos, con lo económico, que hace que los lugares, los museos, los centros culturales y todo estén en determinados lugares de la ciudad y no en otros. ¿Sí? Entonces, siguiendo la conversación con la señora y todo esto, pues le dije ahí que, bueno, pues que a mí me interesaban ese algo. No era una piedra en ese entonces, no era una piedra pintada, era algo de su jardín, no me acuerdo muy bien. Le dije, bueno, pues a mí me interesan cómo las prácticas artísticas hacen parte de la vida cotidiana, ¿sí? Están allí, en todos lados, ¿sí? Que no solamente podríamos, digamos, decir que hacen parte de una cuestión, digamos, de un marco académico, sino que hacen parte de una condición humana, es un pensamiento creativo, también como hoy en día se habla o se refiere, digamos, como al arte, como un pensamiento creativo. Entonces, que ahí había, o yo reconocía en esa práctica, en ese objeto, prácticas pictóricas, escultóricas, corporales, en fin. Entonces, que por eso era que me había llamado a mí la atención, digamos, y quería hacer esa fotografía y seguir fisgoneando. Entonces ahí están, digamos, como atadas todos mis intereses a lo largo del tiempo, y son sin duda alguna cómo las personas utilizan las prácticas artísticas en su vida cotidiana para darle, digamos, como en nuestro contexto, darle una solución inmediata sin duda alguna, a cuestiones estéticas, cuestiones materiales, económicas y en fin. Entonces, esa es, digamos, como mi experiencia, mi situación en un momento dado, que hace que yo continúe fisgoneando, interesado, digamos, en caminar, en recorrer, en tomar fotografías, en hacer videos y toda la cosa. Y bueno, y importantísimo fue como la invitación a través de Aptitis para poder, digamos, mostrar este proyecto en el mismo contexto del cual proviene, que eso es ya algo importante, y hablar también, digamos, como, o encontrarme con muchas personas que viven el día a día y utilizan, digamos, como la pintura para hacer de su espacio algo más vivible. Seguimos de una. Bueno, ya digamos que Gabriel y Pablo pues eran nuestro primer ciclo, y hoy hacemos esa transición. Entonces venimos Jonathan y yo, Sergio, como hacer este intercambio, esta transición con unas obras que vienen más desde un contexto histórico de la ciudad, y digamos que una mirada hacia el paso del tiempo de ese lugar que, digamos, estamos habitando todos los días. Entonces, en mi caso, pues lo que yo propongo se llama Remover la Tierra, y ya es una deriva de mi investigación en general, que tiene que ver mucho con, digamos, reconocer el territorio, sobre todo desde la periferia y la ruralidad. Y en este caso, pues lo que yo me pregunto es más por los materiales de la ciudad, que en su mayoría viene siendo cemento o concreto, asfalto, y esos materiales pues tienen que ser de algún lado, ¿no? Entonces ahí es donde yo siempre me he hecho esa pregunta, como de dónde viene todo eso con lo que se construye todos los días. Y bueno, eso tiene una respuesta que es pues tumbando montañas. Entonces esas montañas son las que rodean a Bogotá, o digamos las rodean pero no son directamente visibles. Entonces en este caso yo lo que traje fue un par de imágenes del páramo de Chingaza,
que está detrás de los cerros orientales. Entonces ustedes saben que los cerros son una zona de conservación. Entonces a lo lejos vemos como que hay unas montañas ahí muy bonitas, pero si miramos las que están justo detrás de esas ya no es tanto la misma situación. Y es como un parámetro que se aplica en general para, digamos, tumbar montañas, que es tumbar las que están detrás de las que se ven. Y bueno, en la historia del páramo de Chingaza pues teníamos una mina que era la mina de Palacio. Esa mina funcionó como desde 1930 y de ahí se sacó la piedra caliza, que es la que se usa para hacer el concreto. Ahí duraron más o menos como unos 60, 70 años sacando piedra, tumbando montaña y obviamente pues acabando con el páramo, que afortunadamente hoy en día ya es una reserva, la reserva del Parque Natural Chingaza. Sin embargo, pues esa herida queda ahí como un testimonio de pues el precio que pagamos para tener una ciudad construida, que fue pues sacar y acabar con todo ese entorno natural. Y bueno, entonces aquí afortunadamente Laura nos acompaña hoy. Entonces yo lo que hago aquí para la vitrina es poner dos imágenes en diálogo que son, digamos, desde la forma muy similares, pero tienen contextos distintos, orígenes distintos. La de este lado es, digamos, una estructura que quedó de la mina, que era como una rampa que usaban para, digamos, filtrar la roca o la piedra caliza. La mina cerró más o menos hace 30 años y luego de eso vino, digamos, un proceso de conservación y también otra intervención, que es la que está al lado de allá, que es una suerte de escultura hecha por el Cabildo Indígena, y lo que ellos hacen es ubicar 7 bloques uno sobre otro, como orientado hacia el equinoccio, y hacen una ceremonia en la que de cierta forma piden digamos, una disculpa a ese lugar que fue saqueado y que ahora tiene como una oportunidad de volver a recuperarse. Entonces hoy en día pues sigue siendo una zona de reserva y al caminar por lo que uno se encuentra es como estos monolitos que se ven negros por el clima. Entonces el frío hace que la roca y en general todas las cosas se quemen y es lo que le da ese tinte, pero la piedra caliza en general es blanca. Entonces ahí hay como una, digamos, una particularidad de ese paisaje y también una relación directa con nosotros, porque una gran razón por la cual se cerró la mina era porque de ahí también sale el agua que consumimos nosotros. Entonces nosotros nos tomamos esa agua, que es, digamos, de las más puras del mundo, pero también se sacaba toda la roca. Entonces lo que pasó es que, por ejemplo, esto queda cerca de la Calera, ese pueblo pues ya estaba lleno de ceniza, como si estuviera al lado de un volcán. Todo era gris, los techos, el agua era gris, todo estaba contaminado del polvo de cemento que salía de la fábrica que estaba ahí al lado. Y los ríos que bajaban del páramo pues ya venían completamente contaminados con los químicos de la producción del cemento. Entonces ahí empezó a haber digamos una pelea entre instituciones. Por ejemplo, el acueducto pues ya estaba en contra de la mina, porque aunque las dos representaban un beneficio para la ciudad, pues una estaba haciendo que la otra fuera imposible, que es pues tener agua potable para nosotros, que es algo que ahorita cada vez es más importante. Siempre lo ha sido, pero en la medida que, digamos, nos enfrentamos a la escasez, le vamos a dar más importancia cuando nos haga falta, y no, digamos, desde lo histórico, que ya es un problema que viene desde el siglo pasado. O sea, es un poco la reflexión que yo planteo. Y bueno. Bueno, buenas noches. Gracias por haber venido. De verdad, me alegra muchísimo que estén aquí presentes. Bueno, les cuento. En mi caso,
yo vengo entablando una relación con John de hace desde el año pasado, que nos conocimos a través de una colega de nosotros que se llama Ana Cárdenas, en un proyecto que hicimos el año pasado que se llama Reflexión acerca de la memoria y la identidad de género en Kennedy. Hicimos un proyecto con la gente aquí de la localidad, hicimos una serie de retratos, estuvimos exponiendo aquí. Y bueno, desde esa vez quedamos ahí conectados con John. Él este año me invita a hacer algo aquí, porque tenía la propuesta de ARPO, y digamos que yo estaba desarrollando un proyecto, vengo desarrollando un proyecto precisamente con SAG y otros colegas míos que trabajamos en la Universidad Nacional, en un semillero de investigación que aborda la relación entre el tiempo, la ciudad y la urbe. Y en ese proyecto, para este año, a mí se me ocurrió, bueno, en general en el semillero venimos trabajando un poco como los tiempos en la ciudad, ¿sí? Como cómo se percibe la ciudad, el hoy, ¿no? El tiempo transcurre de una manera muy inmediata. En particular a mí siempre me ha interesado como el tiempo desde los aparatos, mi trabajo ya más central, más íntimo, que de pronto les invito a conocer un poco como en mis redes y en mi página. Trabajo un poco más desde la intimidad, pero para este proyecto pretendí como salirme un poco como de esa zona de confort y de mi territorio y empezar a trabajar con otro tipo de lógicas y metodologías. Entonces empecé a trabajar con archivos fotográficos. Y algo que me llevó al archivo que abordé en este proyecto, que es un archivo bellísimo, que les invito también a conocer, que es un archivo de un fotógrafo de principios del siglo XX, que se llama Gumersindo Cuellar. Lo tiene el Banco de la República para que lo conozcan ahí a través de la página web de ellos. Algo que me llevó a ese archivo fue preguntarme cómo era Kennedy antes de que se construyera. ¿Sí? ¿Cómo era este territorio? Eso surgió como de una serie de experiencias previas, digamos que de mi proceso de formación personal. Yo me he ido, toda mi vida nací aquí en Kennedy, yo soy de Patibonito. Me voy un tiempo a México a hacer mi maestría, luego estoy viviendo en Medellín, dicté clases en una universidad en Medellín, vuelvo, entonces estuve como yendo y viniendo, y siempre que iba y venía, la localidad estaba distinta, cada vez edificios más altos, más altos. En un inicio uno siente que esta localidad fue autoconstruida, o al menos en mi barrio, casas de 1 o 2 pisos por autoconstrucción. De por sí Patibonito es un barrio muy famoso, hay hasta una tesis de doctorado en una universidad de España que hablan del proceso de autoconstrucción de Patibonito, que tiene un proceso muy bello. Entonces son casas que máximo tenían 3 pisos porque eran diseñadas por las mismas personas. Pero de hace más o menos unos 10 a 15 años atrás empieza a incidir la construcción de las constructoras, ¿no? En diseños de urbanización de la ciudad, lo que mencionó Guillermo al inicio, ¿no? Cómo se empieza a gentrificar de alguna manera los espacios y empieza uno a ver ya en los últimos 5 años edificios de 20 pisos, sobre todo en lo que es las Américas. Entonces y recuerdo mucho como esa experiencia de antes de haberme ido de Patibonito, como que yo podía subir a mi terraza, Patibonito, y ver los cerros orientales desde mi casa, y hoy yo voy a subir y no veo absolutamente nada. Entonces ese interés surge de ahí, de pensar en cómo ese paisaje natural, original que podíamos acceder desde un inicio, pues ya no está presente, y como yo como que sentí ese impulso de buscarlo en el pasado. Entonces empiezo a hacer una búsqueda de archivos fotográficos y me encuentro con el de Gumersindo. No encuentro muchos archivos iniciales del territorio baldío, ¿sí? Pero sí encuentro que hay imágenes que son tomadas en eventos importantes, y uno de los eventos principales al inicio del siglo XX es la fundación del aeropuerto de Techo, ¿sí? Que es una de las primeras construcciones de la localidad. Entonces nada, veo que Gumersindo tiene muy buenas e interesantes fotos sobre el aeropuerto, y empiezo a mirar estas imágenes, empiezo a escarbar un poquito como en los espacios extra que afuera de la edificación del aeropuerto y de los eventos, y me empiezo a dar cuenta que está ese territorio que yo quería como conocer, ¿no? Cómo era.
Y me propongo entonces aquí para Artitis, ya digamos que en la invitación de John, yo ya estaba como explorando esos archivos, y en esa experiencia de entrar al espacio, si ustedes se dan cuenta, tiene un vitral bellísimo que apunta específicamente hacia banderas. Entonces encuentro estas dos fotografías que ustedes ven en los laterales del vitral, una tomada en 1935, precisamente la fundación del aeropuerto, y otra tomada en un primer evento importante que tuvo este aeropuerto, que fue la avenida del presidente de Perú en 1942. Y casualmente Gumersindo tiene algo muy extraño, muy interesante que me llama, y es que en la primera fotografía toman como el cuadrante norte del aeropuerto, y en la segunda hace un viraje de la mirada hacia el sur, y las dos coinciden con una panorámica, que es lo que ustedes ven en esa esquina. Entonces fue una labor muy interesante como empezar a atar cabos con relación al espacio de John, que está esta flecha que apunta hacia banderas y esta esquina de fotos que se dispusieron allí, con el fin de insertarse en el horizonte. Ustedes tuvieron la posibilidad de verla desde la distancia. Yo me apropié de estas imágenes y empecé a hacerle un tratamiento pues ya de postproducción para poder adaptarla un poco como al espacio. Entonces mi objetivo fue como casar la línea de horizonte del espacio fotográfico con la línea del horizonte del paisaje, pensando un poco como en que se evidenciara esa ausencia de sus edificaciones y lo que era el terreno sin ellas, ¿no? Para generar en esas capas como casi fantasmales. De la idea del portal, digamos que yo trabajo mucho, ya mi cuerpo trabaja con la idea del tiempo y de los portales. Me gusta mucho titular mis piezas portales porque son piezas que invitan al espectador desde su experiencia corporal a hacer un viaje temporal a través de la imagen, ¿sí? Como esta experiencia del cuerpo cuando se enfrenta a la imagen puede de alguna manera generar un vínculo temporal con ese espacio. Entonces hay dos tiempos, un tiempo pasado y un tiempo presente que están en reformulación. Y por otro lado está la serie de inserciones fotográficas, que son otros ejercicios ya de inserción digital. Entonces algunos de esos archivos que también hacen parte de estas secuencias hechas en el aeropuerto. El aeropuerto era una pista larga que casi que llegaba hasta aquí cerquita, ¿no? Sí. Y aquí también teníamos después la construcción del hipódromo, que fue una de las segundas construcciones ya después del aeropuerto. Entonces empiezo como a identificar partes de terreno baldío en esas imágenes y a mirar si en esos espacios hoy en día hay edificaciones. Entonces trato de coincidir, ¿no? Voy a través de Google Street View, voy mirando esas coincidencias de terreno y de allí voy extrayendo. Tomo capturas de pantalla del Google Street View y empiezo todo un proceso de postproducción en donde inserto y empiezo a darle un tratamiento a la imagen para que se fundan. Es como si hubiese sido un viaje en el que pone una foto hecha en dos tiempos al mismo tiempo, ¿no? Como un solapamiento temporal. Y pues nada, ese es el proyecto. En eso nos encontramos. Espero que les haya gustado mucho la experiencia de haber venido. Y pues nada, le dejo el micrófono a Guillermo. Gracias. Digamos, el archivo de Gumersindo Collar sí efectivamente lo pueden encontrar la base de datos del Banco de la República para que se deleiten viendo como un gomelo de inicios de siglo con cámara recorría la ciudad. Tiene las fotos de Vitelma, por ejemplo, que son increíbles, las del Museo Nacional de Colombia como desde unas perspectivas rarísimas, como que dejaba la cámara de este nivel para que se viera muy grande el museo, que era amontonado, era un espacio así, pero pues con cosas viejas amontonadas, y como la memoria que fue construyendo después también cuando sale a terrenos que no eran necesariamente baldíos, pero pues que después, o sea, sí eran baldíos, pero estaban como proyectados para ciertos procesos de construcción. En ese sentido les recomendaría también que miraran, buscaran fotografías de Jorge Obando, es que se llama el paisa, Jorge Obando, que hacía unos procedimientos con unas cámaras que ellas las ponían en un punto y ellas giraban, entonces planteaban unas panorámicas también muy interesantes que ustedes lo van a encontrar en internet re fácil. De hecho, ahí les recomendaría también que buscaran artículos de Juanita Solano, que se ha dedicado a investigar este tipo de procesos fotográficos, que es como una investigadora, parece que está un poco opacada, como que la planta en los Andes la sembró y como que no ha salido de ahí, y debería salir más porque es una muy buena investigadora en términos de producción fotográfica, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino en Latinoamérica también, para que también vayan y la miren. O sea, ya saben, mirar las redes de Jonathan, pero también busquen Juanita Solano, que van a encontrar unos textos muy interesantes respecto a estos contextos que se están planteando acá. Entonces,
Ya como hechos los anuncios parroquiales, paso a las preguntas matéricas, porque lo chévere de las exposiciones es verlas en vivo, y en este caso ustedes tienen la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo de una exposición que está cerrando y otra que está abriendo, y me llama la atención que la exposición que está cerrando trabaja en torno a plásticos, en términos de materiales, llaves de plástico, piedras con fibra de acabado similar al del plástico, y la que abre plantea telas que caen. Entonces quisiera hacer esa pregunta, sí, como pues... Por supuesto, pero en este caso respecto a como la apariencia de ese material, tienen un proceso diferente. Entonces quisiera hacer esa pregunta como de profesor de proyecto de grado, como ¿qué hace el plástico en tu obra? ¿Qué dice? ¿O qué haces con el plástico? Sí, estoy pensando como que yo tengo como una perspectiva con respecto al plástico, porque a mí me parece que, pues a mí el plástico me encanta el plástico, y siento que como nuestro mayor legado como seres humanos es como dejar un horizonte de plástico. Me parece bellísimo que la Tierra como que nos esté, como que el propósito de nosotros sea dejar un horizonte de plástico, que nuestro propósito sea reducido a ese, pero para mí no es como reducido, es como una cosa bellísima. Y pensaba también, porque yo esta de las llaves también la entiendo con respecto a otra que tiene que ver con eso precisamente, y es que yo siento que el plástico es como muy humano, como que sí, como que hace parte, son flores del mismo árbol, entonces como que yo no las entiendo como una cosa tan ajena ni como algo tan tóxico, sino como algo necesario incluso, porque incluso yo me acuerdo que haciendo como una obra que también hice en la que tuve que masticar muchísimos chicles para hacer un retrato que tenía, pues palabras menos, hice como un retrato de Osama Bin Laden, como masticando muchos chicles y pegándolos debajo de la mesa. Y yo disfruté ese proceso muchísimo, teniendo en cuenta que yo estaba como, de verdad, saboreando el plástico, ¿no? Era una cosa que yo, sí, o sea, yo, digamos que en mi obra, mi plástico me parece espléndido, y la cosa de los microplásticos, yo soy feliz como pensando que tenemos plástico en la sangre, es una cosa buenísima, y me gusta esto. Así a la gente le parece como que está todo esto, bueno. Pero sí, yo sí tengo como una relación, como un vínculo emocional casi con el plástico, ¿no? Que me parece muy bien. Como que no es una cosa puramente como matérica, como de seleccionar material y eso, sino que sí, que ingrese también como no solo al cuerpo, sino como a la mente, entonces sí. Bueno, a mí me interesa el plástico en la medida que es una materialidad cultural. La forma, digamos, que los polímeros están presentes en todo lo que hacemos en producciones, digamos, macroindustriales que llegan a nuestras casas en el día a día, en las telas, en los objetos, en los, digamos, elementos en los cuales comemos y toda la cosa. La cuestión es, ¿qué es lo que hacemos con esos objetos plásticos? ¿Sí? ¿De qué manera los utilizamos? Y ahí es cuando aparece precisamente como en un juego de palabras la plástica. Con ese plástico que hacemos plásticamente. Entonces pintamos, hacemos maquetas, esculturas. Es un elemento que, siendo, digamos, un elemento que nos revela todo, digamos, como la contemporaneidad, y en el campo, digamos, de las artes plásticas, uno de los elementos más utilizados en un momento dado, como una especie como de elemento innovador que llegaba y generaba un sinnúmero de particularidades que se podían, digamos, como estudiar, modelar, que a partir de ellos se pudieran crear, y así sucesivamente. Un poco, digamos, en la relación con las piedras
y esta experiencia como en Fisgón de Barrio, la pintura la pintura que utilizamos en nuestra vida, digamos, del día a día, y cómo podemos utilizar esa pintura para apropiar esos elementos que están como en nuestro contexto, en este caso como las piedras, son pinturas plásticas, son pinturas industriales, y de esa manera es como se permite, digamos, como aprovechar esa otra materialidad, desde utilizar una materia, digamos, netamente industrial, cultural, por así decirlo, interponerla sobre esa otra materialidad y darle, digamos, como un sentido, una interpretación, una apropiación, una simbología, y allí es donde se proyecta sin duda alguna todo lo que pensamos, nuestras experiencias de vida y así sucesivamente. Bueno, en el caso de las telas, digamos estas que vemos acá, sería poliestileno, que como dice Pablo, pues de cierta forma ya en los procesos industriales, pues ya estamos sumergidos en una industria química y plástica que no llegamos a dimensionar. Entonces, lo que sí yo busco es como aprovechar esas tecnologías que no serían propias del entorno de la producción fine art o de obras de arte, sino más una tecnología popular, que sería la sublimación, ¿sí? Lo que tenemos, pues la ropa impresa, las maletas, los zapatos, casi todo pasa por ese tipo de procesos para tener una imagen encima. Y de ahí sí que hay, bueno, el poliestileno está ahí, pero no en su totalidad, entonces hay una mezcla entre lo que puede ser algodón o otro tipo de telas para llegar a lo que es un textil. Entonces ahí sí hay una relación digamos directa con lo que yo quiero mostrar, que es ese paisaje que tiene fibras, que de cierta forma como que se deshilacha y se desmorona, y que digamos también es muy maleable. Entonces la forma de disponer esas telas también vienen ligadas a una intención de que sea algo que sea más cercano a nosotros, ¿sí? Algo que podemos tocar, algo que se puede lavar, que no se raya como si fuera una foto en el papel, que ya pues si se raya ya no toca botarla. Entonces estas telas nos dan una especie de imagen más cercana y también más resistente a al mismo trato del día a día y de las personas. Por otro lado, también se me hace importante como mencionar la dimensión. La dimensión para mí es muy importante, y digamos que las telas como tal permiten una escala a bajo costo muy grande, y ahí es donde yo trato un poco de acercarme a esa corporalidad de la imagen que podemos ver. Entonces cuando yo, digamos, a la vitrina, pues en este caso propongo algo que se ajusta a esas medidas, pero en general me apunto como a unas telas muy grandes de 3, 4 metros, en donde es posible llegar a esa conexión entre lo que yo estuviera viendo si estuviera ahí. Entonces un poco aprovechar esa dimensión para traer una sensación de perspectiva de esos lugares que no están tan lejos, pero sí que muy poco los podemos recorrer, pero además de eso nos prestan un beneficio. Bueno, digamos que en mi caso los procesos de investigación de mi proceso de creación me han llevado a alejarme en algunos casos de los procesos tradicionales de reproducción fotográfica, aunque en la serie fotográfica lo uso. En la mayoría de mi cuerpo de trabajo suelo utilizar mucho los procesos de sublimación. Precisamente con SAC fue que, como grupo de investigación,
empezamos a trabajar, o sea, digamos que se iba acoplando un poquito como a ese descubrimiento que hice investigando también, ¿no? Digamos que yo hace más o menos que unos 6 años atrás me encuentro con trabajos fotográficos como el de Leila Cárdenas, el de Erika Dietes, donde utilizan específicamente materiales de poliéster para sublimar y para instalar la imagen. Sí, eso para mí fue vital. Y en particular en un proyecto que yo desarrollé como en el 2018 que se llama El Espacio en el Espejo, empiezo a investigar experimentalmente el textil, específicamente telas que se usaban en cortinería para casas, porque digamos que lo que les digo, el cuerpo principal del trabajo mío está muy vinculado a la intimidad, a los interiores, las casas, y de ahí yo llego como a estos velos de casa, que es la muselina, que es el que se usa específicamente para las ventanas. Entonces digamos que la pieza del portal al aeropuerto de techo ya tiene un antecedente de otros proyectos de investigación con esa materialidad, que es la muselina, que tiene unas propiedades muy bellas, que no es un velo, por ejemplo, como el velo suizo, que no sé si lo conocerán, que es otro velo muy similar, que se deshilacha, ¿sí? Que si uno lo deja sin costura en el borde, empiezan a ir las hebritas, y de por sí, por ejemplo, la obra de Leila potencia ese uso, que ya deshilacha, y queda esta imagen como rasgada. En mi caso, la muselina es un material que es entretejido, pero al mismo tiempo en su proceso de entretejimiento es sellado térmicamente. Entonces las fibras quedan amarradas, fijadas entre ellas, y permite básicamente que yo lo pueda usar sin que se deshilache. Y en el caso, digamos, de las instalaciones que he hecho, como la de la ventana, fue muy bello pues encontrar esta posibilidad también del movimiento y del, digamos que con el viento, digamos que hay unas cosas muy bonitas en las mismas propiedades del material. Ahora, si uno lo compara con materiales orgánicos, que pienso que da un poco la pregunta de Guillermo, a mí me parece que las tecnologías que hemos construido, sobre todo desde la industria textil, que apuntan casi siempre a la mayor demanda posible a los plásticos, ¿no? Casi todas las prendas que hoy usamos son plásticos, pues tienen un alto índice de contaminación, de por sí la industria que más contamina es la de la moda, ¿no? En este momento. Pero algo interesante aquí con estas piezas es que son piezas que la idea es que perduren, ¿no? Que no entren como en esos ciclos de contaminación. Aspectos interesantes desde lo formal es como el hecho de que las fibras vegetales tienen una conexión muy específica con el origen mismo de la fibra, pero en este caso siento que esa hordiumbre y entramado que tiene el textil es mucho más estable y me permite a mí poder construir esas sensaciones específicas que estoy buscando con las capas, ¿no? Las transparencias. Entonces digamos que eso es lo que me ha permitido el proceso, encontrarme específicamente con esa materialidad. Yo quiero algo, sí. Yo quiero decir algo también ahí, y es que justo en el texto Guillermo menciona algo así como que esto es como una especie de curaduría orgánica, ¿no? Y me gustó mucho ese término porque también relacionado con eso que tú dices, Guillermo, de los materiales y eso, pues yo creo que tiene que ver con que el proyecto está concebido inicialmente como 2 exposiciones individuales, y a partir de ahí, cuando lo vamos empezando a desarrollar, y para complementar y para hablarle al barrio, fue creada esta vitrina para hacer un puente entre la calle y nuestra sala principal, que estaba en el 4º piso. Para nosotros, en estos 10 años, 11 años que llevamos trabajando acá, hacer que la gente suba esa escalera ha sido un reto increíble, porque la gente no cree, la gente dice, no, yo no puedo creer que me estén ofreciendo una galleta y un tinto y que no me vayan a vender nada, no me vayan a cobrar nada, no, perdóneme, pero eso en Kennedy no pasa, eso acá no es posible. Y entonces, como somos tan desconfiados, eso no sucede.
Entonces digamos que acá en este caso, como el proyecto está concebido de esa manera, en esa curaduría orgánica, que a mí me encanta que sea así porque no me gusta estar como controlando todo lo que pasa acá, yo le digo a cada uno de ellos, a Jonathan y a Pablo, que me proponga un invitado para esa vitrina, que esa vitrina tiene esa misión y que la idea es que de alguna manera conecte con la obra de ellos que va a estar ubicada en el 4º piso. Y en ese sentido esto se vuelve como la pirámide artística, porque al final, entonces es como que uno llama al otro y el otro llama al otro, y así es como funciona esta curaduría orgánica. También quiero aprovechar para mencionar que esa última pieza que muchos de ustedes ya tienen ahí en sus bolsillos y en su mano, es el fanzine que también es una pieza absolutamente increíble, hecha por un colega, un amigo también acá de la casa, que es este pequeño fanzine de paisajes de barrio. No se vayan sin el suyo porque es una quinta pieza, digamos, de este proyecto que nos hace una misión importantísima, que no solamente es documentar un poquito nuestro proyecto para el futuro, porque pues como todo en la vida, a partir del 6 de octubre ya esto será un recuerdo, será historia, ¿no? Entonces ese proyecto, este fanzine también lo que busca es precisamente conectar todo, que sea una pieza de mediación para la gente, pero sobre todo que acá en nuestro contexto la gente lo sienta como una invitación. Yo quiero agradecer de verdad que por ejemplo mis alumnos del colegio me estén acompañando acá, porque eso yo creo que cuando yo les doy a ellos el fanzine, yo siento como que ellos dicen, oiga, es en serio que el profe me está invitando, que no es como un formalismo o algo así, sino que de verdad, y eso es lo que yo sentí, digamos, componiendo con muchos vecinos cuando yo se los he dado, ¿no? Entonces eso era algo muy importante, y que yo creo que también a través de eso es que se da esta conexión, digamos, de materiales, de cosas, ¿no? Porque al final es así como se concibió el proyecto. Pues usted se me adelantó a la pregunta precisamente que quería hacerle, pero entonces para el público, como ya se están durmiendo pero ya llegó el tinto, entonces voy a hacer una pregunta, 2 preguntas, y ya después como que para que porfa ustedes se le midan. La primera, de hecho ambas tienen que ver con la interacción. A las personas más jóvenes, Gabriel, Sergio, quienes están en el primer piso, quisiera preguntarle respecto a cómo han visto, no tanto cómo lo previeron, como voy a hacer una interacción de tal manera que la gente cree que está en una caricatura de Condorito y va a coger la llavezota grande para meterla en la cerradurota grande, sino cómo han visto la interacción de la gente en lo que podríamos llamar espacio público, pero pues esto no lo es. En este espacio semiprivado que es este andén que está frente a Artitis, y a Pablo que ya se quiere volar, y a Jonathan la interacción que quieren proponer con con tecnologías adicionales, en el caso de Pablo con sonido, y en el caso de su merced con un proyector que vi que estaba encendiendo y que ahorita mismo con la luz de, pues con la noche, pues con el cambio de luz que se va a dar otro tipo de exposición. Y ahí yo ya terminaría, pues después van preguntas del público, que creería yo. Sí, además que desde ya los invitamos a que por favor vean también la obra desde adentro, desde afuera se puede apreciar, y por supuesto que además viene ahorita un toque musical increíble que no se puede perder. A mí me da mucha curiosidad, como incluso antes de traerlas, porque yo las llaves las llevé para de nuevo, me acuerdo de cuando las llevé al espacio de Humberto, yo las llevé cargadas a la espalda, ¿no? Parecía como un castigo, y la gente me volteaba a mirar y era como sí, como una penitencia, como una vaina toda así, sí, güey. Y sí, y acá yo me acuerdo que las pusimos, yo estaba acá, no me acuerdo, y las puse, se pusieron, y una persona, pero así se acercó y dijo como, a mí me interesa que usted me ayude a hacer un aviso para mi local de perros, y quiero hacer un perro caliente y gigante. Y yo le dije, no, man, yo no sé, pero es que no podía llevar la mentira más lejos, sí, así de plástico, me fui a ella. No, la gente es muy curioso eso, porque la gente piensa de verdad que se va a montar como una cerrajería, como una ferretería, ¿no? Y digamos que la inquietud es esa, porque igual el objeto pues sí vuelve a entrar como en su ecosistema donde donde estuvo planeado que estuviera, básicamente, ¿no?
como que digamos que esas fricciones mentales son muy chistosas, ¿no? Siempre tienen como esa cosa de humor que es muy interesante. A mí siempre me parece como, no sé, yo que estoy como en la expectativa de esas como situaciones tipo Condorito, porque me gusta como ese tipo de cosas, ¿no? Que parece como, sí, como una hipérbole, pero no, como, ay no, esto sí, pero no, pero sí, pero no, pero esto es como una asadera, pero no, y eso genera como unos cortocircuitos en la mente, como unas cosas, como unas fricciones mentales, como les digo yo, como que igual el poner las llaves ahí, eso tiene como una carga de un venenito que uno como artista tiene que inocular en la sociedad, lo que sea, ya sea con humor o con lo que sea, ¿no? Y que esas cosas como que sí generen como algo. Pero sí, a mí, no sé, yo estaba muy como a la expectativa de saber como qué cosas como absurdas sucedían, ¿no? Pues sí. Bueno, nosotros montamos esta semana. Ya desde el principio había como digamos, la vitrina en sí misma propone ya una interacción, ¿no? Que es estar ahí hacia la calle y atraer al que va pasando. Entonces ya desde el montaje nos dimos cuenta que mucha gente se quedaba ahí mirándonos desde afuera, nosotros estábamos adentro. A través del vidrio, como bueno, ¿y eso qué es? Siempre como genera esa incertidumbre, que creo que es como la intención del proyecto, de mostrar algo que es desconocido, como al público en general. También una señora como que se paró y nos preguntó que si hacíamos eso para que a ella le interesaba también tener algo así, como un mostrario ahí con telas. Entonces, sí creo que ahí directamente se mimetiza digamos, la intención de mostrar arte con lo que es la dinámica de barrio. Por otro lado también, digamos, el espacio donde estamos siendo que en conjunto con el proyecto nos lleva a ese nombre de la exposición, que es Paisajes de Barrio, que es un poco entender qué es el paisaje o hasta dónde puede llegar ese paisaje de la ciudad, que es un poco como lo que yo siempre he trabajado, ¿no? Como hasta dónde llega la ciudad, que está ahí pero no la podemos ver o no tenemos tiempo. Entonces ahí es un poco donde ha estado esa interacción. Y bueno, ya aparte de eso, digamos que yo siempre he dejado las imágenes en puntos de circulación, entonces ahí sí ha habido como muchos dedos que aparecen en las fotos, que es un poco lo que yo les decía a mí. Una de las cosas que me parece importante de usar telas es que la gente las pueda tocar, que era algo que me limitaba mucho cuando imprimí en papel. Bueno, en mi caso, por las mismas experiencias de creación que he tenido y esas necesidades de llevar a cabo estos portales que les comentaba, surge mucho la necesidad también de crear esas experiencias visuales que aproximen de alguna manera a cierta dinámica, cierta como animación o viveza de la luz en la misma imagen, ¿sí? Entonces digamos que la pieza es un objeto que depende mucho de la luz. Ya, teníamos amigos hasta las 7. Tiene otro punto. Sí, tocó a querido. Ya volvió. Listo. Entonces, lo que les decía, es una pieza que depende mucho de la luz y en general siempre mi trabajo me interesa mucho esa materialidad que es la luz. Entonces, para mí ha sido vital el trabajo con videoproyectores
Yo suelo proyectar, hacer animaciones digitales para animar un poco como esa luz, entonces se van a encontrar arriba con una proyección sobre la fotografía que parte del mismo archivo original y donde también el movimiento de la tela y como el desfase entre la proyección y la misma tela empieza a generar una animación de los personajes. Para mí eso fue como un encuentro muy bonito en la medida que fuimos instalando con John, darnos cuenta de la naturaleza del mismo objeto instalado. Bueno, al respecto como del sonido, lo mío parte desde esa costumbre de tocar los materiales. O sea, usualmente decimos, bueno, si tocamos esta superficie, ¿será madera maciza o será una lámina o será plástica? De nuevo, entonces, la cuestión, por ejemplo, con las rocas es cuando uno toca, digamos, como las piedras, el sonido, no hay un sonido, hay una cosa, digamos, se ahoga, lo absorbe. Entonces, como en este caso las copias de ese archivo que estaba haciendo a través, digamos, de fotografías, de piedras pintadas en la ciudad, las copias que se produjeron por un taller muy importante de fibra de vidrio acá en Bogotá, cuyos, digamos, directores son artistas, pero que emprendieron la labor, ahí como un paréntesis, la labor de una empresa de productos de fibra de vidrio, porque no era tan rentable ser profesor de artes, ni dar clase de artes plásticas en los colegios públicos. Entonces, ellos decidieron que con todos estos saberes y toda la cosa iban a montar una empresa de productos de fibra de vidrio artísticos y que ahí podían precisamente generar empresa, generar un producto artístico a las necesidades del consumidor y también pues vivir prácticamente como de su oficio. Entonces, bueno, ellos al hacer, digamos, como las reproducciones, el molde de estas piedras macizas, esa materialidad funciona como una especie como de cascarón. Y ese cascarón entonces revelaba, cuando estamos en contacto con él, con esas piedras de fibra de vidrio, revelaba a través del golpe que eran un cascarón, que eran artificiales, que eran de fibra de vidrio. Había un sonido, tenían una sonoridad, se podía, digamos, como sentir el vacío a través de las vibraciones sonoras. Entonces decidí hacer más evidente esta particularidad del material y de la misma construcción de los elementos a través de amplificar el sonido. Cuando nos acercáramos a ella, la pudiéramos tocar y sentir, digamos, como esa vibración de toda esa maravillosa industria del plástico, esta cuestión, digamos, cultural, y así también, digamos, acercarnos un poco más a los materiales y a las sensaciones que genera el sonido y cómo hoy en día en el campo de las artes y de la ciencia el sonido se concibe como un volumen que tiene, digamos, genera un volumen o ocupa un lugar, digamos, como en el espacio. O sea, prácticamente de nuevo aparecen esas prácticas artísticas como esas esculturas sonoras, ¿sí? Esos objetos sonoros cuando se genera el sonido espacialmente. Listo, pues no sé si alguien de nuestro honorable público tiene alguna pregunta, o si todo quedó claro, como cuando uno dicta clase que dice, hay preguntas, y no, hay preguntas, entonces sale uno diciendo, no, qué bien expliqué esto, oiga, es increíble. Entonces, no sé si hay de verdad alguna pregunta. Al final también un conversatorio es eso, y de hecho también aprovecho para, mientras se les ocurre o las organizan, comentarles eso, que la motivación de hacer el conversatorio aquí abajo en el restaurante, como entre el afuera y el adentro del espacio, tiene que ver con eso, con bajarle un poquito ese rigor académico que a veces estamos acostumbrados a ver en este tipo de conversatorios, y que pues ser coherente con nuestro proyecto, que somos un proyecto de barrio para el barrio, que en este caso esta curaduría que ha sido tan bonita se presenta en el barrio porque y sale de ahí, ¿no?
siempre hablamos a veces de un proyecto, de un proceso que hacemos los artistas un poquito extractivista, ¿no? De sacar de un lugar popular o algo así, e ir y mostrarlo en el museo, en la galería, por allá en otro lugar lejos. Y acá en este caso, varios de los que estamos acá nos interesa mucho esa idea, ¿no? De hacer que ojalá esas cosas se muestren ahí mismo en el barrio. Están acá nuestros colegas del Movimiento Fotógrafos que también lo hacen aquí en Ciudad Bolívar, con quienes somos hermanos, y yo creo que eso es lo bonito de esto. Entonces, si tienen de verdad alguna pregunta, algún comentario, también es bien recibido, porque al final es la manera como nos integramos y como conversamos todos, ¿no? No sé si algo. Pues no es pregunta como tal, es un comentario más bien. Me parece muy bacano las fotos de Zach, precisamente el contraste que hay entre el primer piso y el último. El primer piso siendo de dónde sale la materia, cómo se transformó, cómo se creó todo lo que está arriba. Me parece muy bacano ver esa transformación, de ver un poco más de naturaleza, bien derruida ya por el ser humano, como le decía Zach, pero me parece muy bacano ver, listo, mire, de acá salió todo lo que está arriba, de acá salió donde usted vive, de acá salió donde usted transita. Estas calles que usted atravesó salieron de acá porque de ahí se construyeron. Entonces me parece también un acercamiento muy bacano a la gente. Me parece, en especial en esta zona, ese ejercicio de resignificación, de que la gente vea que el arte no es una cuestión elitista, de que tenga que estar de las 72 para arriba, sino que el arte es de todos, el arte se hace para todos y el arte es para el que lo necesita, y acá todos lo necesitamos. Entonces me parece muy bacano ver ese contraste, primero de mire, de aquí sale, y segundo, esto es para usted porque mire, usted lo está usando, esto está debajo de su cama también. Entonces me parece un comentario bastante, algo que me tocó bastante de la exposición. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Don Julián, buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias. Les quería hacer una pregunta a ustedes dos ahorita que mencionaban que también tiene un cuerpo de obra que nos están mostrando acá, que se refiere en ambos casos, pues, digamos, por favor, también de procesos íntimos. Por ejemplo, en el caso de Pablo también, por ejemplo, este cuerpo de obras con bombas también tiene este pedazo sonoro. Digamos que muchas veces esta relación no es tan clara, especialmente, digamos, con este paisaje de ciudad, pero por ejemplo, cómo relacionan esas obras que son, digamos, de carácter mucho más íntimo a estas, digamos, que son específicamente pensadas de barrio, con la teoría sobre el barrio, un poco, que nos hablan un poco, digamos, de estos dos procesos que tienen paralelo ambos. Pues en mi caso, digamos que el cuerpo central se desprende de investigar mi relación con mi casa materna, mi abuela y mi mamá, que viven en Parque Bonito. Casi todos los proyectos que venía realizando durante los últimos 10 años están relacionados con el interior, lo que ha sucedido allí, como muchas situaciones familiares, personales, pero también como la casa se vuelve un testigo de la vida. ¿Sí? Entonces, la memoria que se resguarda en estos espacios. Eso posiblemente fue evolucionando a una relación con la fachada, un proyecto muy importante que desarrollé el año antepasado, y como después de la pandemia, que lo comisionó precisamente el banco, que es Los Ojos de la Casa, donde se relaciona esa intimidad con la ventana de los ojos de la casa, y era un proyecto donde yo exponía a través del velo de la ventana esos archivos fotográficos de mi familia hacia los vecinos. Y ahí hay un hilo conductor con esta pieza, porque la pieza parte de nuevo de un archivo ya no personal, sino un archivo ajeno, pero que tiene que ver conmigo del lugar donde yo nací, del lugar donde he habitado por muchos años, y esa pregunta por qué fue ese lugar. Entonces, digamos que hay una conexión muy importante con relación a ese elemento de imagen al que yo recurro, pero también a la ventana, ¿no? Para mí es importantísimo como ese espacio que nos muestra el exterior, el paisaje o la relación con el espacio, pero también desde donde yo lo estoy viendo, ¿no? Y en este caso, pues, para mí fue importante como el hecho de que me invitara John a ese lugar y entenderlo. Por eso también cuando empecé hablando del proyecto, como que hablé de ese primer vínculo con él,
porque fue como el estar visitando el espacio durante un tiempo y tratar de entenderlo para poder elaborar la pieza desde mi propia experiencia personal. Bueno, yo pienso en este momento en el cuerpo, digamos como la presencia sin duda alguna del cuerpo en el espacio y como el cuerpo no es algo, digamos, como que está levitando, sino que se enfrenta continuamente a todo lo que está en el espacio. Y asimismo que ese cuerpo, el cuerpo humano, bueno, proyecta cuando se relaciona con ese espacio y con esos otros objetos o esas otras materialidades, hay una proyección particular al respecto de el gusto, el deseo, el placer, cómo de alguna manera resignificamos, reinterpretamos, cómo nos relacionamos con esas materialidades. Entonces a mí me interesa también esa relación. Siempre hay, digamos, como en los proyectos en los que he trabajado a partir de ese interés, una presencia, digamos, como del cuerpo. Y sobre todo, ese cuerpo, digamos, en el espacio público, cómo se hace, digamos, presente a través de la interacción con todo ese contexto material que está dado allí. Entonces, en una de las activaciones que hicimos la semana pasada, gracias a toda la gestión de John, con la Cámara de Comercio fue posible generar una situación de pet play y de kitty play, ¿sí? Que es precisamente cómo ciertas prácticas, ciertos gustos específicos en torno al placer se empiezan, digamos, a proyectar desde lo humano, lo corporal, en toda la materialidad que existe y en todo el espacio. En este caso, el pet play, las personas o muchas personas que les interesa, que se identifican, digamos, como animal, en este caso como perros o como canes, pueden interactuar y salen de ese espacio privado e interactúan en el espacio público con toda esa materialidad, exponiendo y proyectando su deseo, su placer de estar en esa situación, de percibir el espacio, de interactuar como si fuera un perro, un cachorro, de acercarse a esa materialidad y a ese contexto de esa manera. Hoy usualmente es muy común en que veamos, digamos, como chicos con máscaras de perro, con garritas, con indumentaria, interactuando en la calle, yendo a conciertos, deambulando por los parques de los barrios, tomándose, digamos, como la ciudad, interactuando de otra manera con la ciudad y también relacionándose desde una parte enteramente del placer, una parte, digamos, sensorial con todas estas materialidades y abriendo aún más, digamos, como desmontando en esa apertura todas esas especies de condiciones acerca de que el deseo debe ser, o el placer está sujeto enteramente a lo sexual y que son prácticas que solo deben estar presentes o se deben desarrollar o proyectar en el espacio interior, en el espacio privado. Aquí lo tenemos, que es una proyección hacia lo público, que se ha generado un debate como en las últimas, décadas acerca de la cuestión de que el deseo y el placer está allí en el espacio, digamos, no le compete solamente a lo privado, sino está en el espacio público y desde lo público se toman todas esas decisiones acerca de qué es lo adecuado, lo correcto para normalizar las prácticas de lo privado. Listo, no sé si alguien más quiere comentar algo. Cuéntanos. Buenas noches para todos. Primero que todo les agradezco mucho por la invitación y me encantó el proyecto que han realizado. Fue muy chévere charlar con la guionista. A mí sí me urge una pregunta con respecto a este proyecto y es también que tiene que ver con la relación con lo que tú haces sobre las rocas, pero también es ver cómo nuestros antepasados utilizaban
unos métodos para hacer algo. No es lo mismo que nosotros actualmente utilizamos medios para entendernos entre sí, para poder comunicarnos y hacer otras actividades. Y mi pregunta viene es, ¿qué uso se le daba a esa roca en el pasado? Bueno, bueno, digamos que este monumento o escultura es contemporánea, o sea, eso se hizo con el cierre de la mina por el cabildo indígena, que en este caso compete a la región circundante, que está Huasca, Sesquilé y en parte de La Calera. Entonces, en ese sentido, pues ellos, como tal, lo que llamaríamos nuestros ancestros y el pueblo muisca, como tal, pues sigue ahí, ¿no? En una zona muy reducida, pero todavía están ahí, circundantes a ese páramo. Y eso fue una acción contemporánea. Ahora ya digamos específicamente la pregunta de qué se hacía con la roca en esa, digamos, en tiempos ancestrales, pues en realidad no se hacía nada porque estaba debajo de la tierra. Esa roca que estaba debajo de la tierra pues no se sacaba porque para ellos era una zona sagrada. Y lo que realmente se hacía en el páramo era visitar las fuentes de agua. Entonces, la base principal de cómo ellos se relacionan y se relacionaban con el territorio tenía que ver con las lagunas. Entonces, las lagunas de Chingaza, hay muchas importantes. Digamos que aquí de que estén cerca serían las lagunas de Sieche, que todavía se pueden visitar y donde todavía se hacen ceremonias y se hacen eventos que tratan de, digamos, recuperar o restituir las prácticas de ese pueblo originario. Entonces hay una especie de reivindicación de ese pasado que los invasores trataron de exterminar a toda costa. Entonces, digamos que también otra respuesta a esa pregunta sería pues que ellos siguen luchando porque ese lugar vuelva a ser ese sitio de digamos de agradecimiento. Como yo les decía, el Chingaza nos sigue dando el agua a toda la ciudad y cada vez le cuesta más aguantar el ritmo de crecimiento de la ciudad. Últimamente lo hemos vivido también con, digamos, el impacto ambiental o el cambio climático, todo está, digamos, conectado. Entonces, lo que ellos buscan es que ese sitio vuelva a ser ese lugar de respeto y que debemos entender de que nos entrega algo que es la base para nuestra existencia. Una es el agua potable, y lo otro es el aire limpio. Entonces, hasta ahí creo que es como lo que te puedo contar. Ok, muy bien. Véanse la película Monos, porfa, para que noten la manera en que esta locación aparece. Y lo otro es que María Paz quería aterrizar. ¿Qué hacemos? No puede. ¿Qué hacemos? ¿Terminemos ya? Ya coordinamos todo. Sí, no, es que no puede, la vida da vueltas. Qué raro. No, listo ya. Gracias por venir. Sí, muchísimas gracias de verdad por venir. Ahora sí, quédense de verdad, que compartan, estén arriba, abajo, al frente. Tenemos cerveza 4000, arriba, tinto, agua gratis. Así que lo que quieran, quédense y escuchen un rato que estos compadres que se animaron a acompañar el proyecto, de verdad la sinergia que todos queremos. Que la plástica conecte con la literatura, con la pintura, con el teatro y por supuesto con la música. Así que con Beima y Rey Oscuro aquí en Artitis. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.